está escuchando? Perfecto, entonces vamos a empezar esta última sesión de nuestro simposio Mente y Realidad. Creo que así se llamaba. Partimos mal ya. Sí, Mente y Realidad. Muy bien, perfecto. Tenemos a 4 expositores, así que en virtud del tiempo y para no retrasar esta sesión, vamos a iniciar inmediatamente con Diego Morales, que es nuestro primer presentador. Él es estudiante de doctorado en la Universidad Técnica de Eindhoven, Holanda, y es profesor instructor en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Así que lo vamos a dejar inmediatamente presentar. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla ahora para mostrar la presentación. Bien. Ahí sí, ¿se ve bien? Se ve muy bien. Excelente. Bueno, muchas gracias a los organizadores del Congreso de la CHIF y también muchas gracias a los curadores del simposio Mente y Realidad. Estoy muy contento de poder compartir acá con todos los presentes una idea bastante interesante que tuve la oportunidad de explorar hace bastante poco en mis estudios de magíster. Y lo que quisiera compartir es una propuesta bastante novedosa que está siendo explorada desde distintos ámbitos, pero que aún nadie ha logrado dar una formulación completa y acabada. Y me refiero al fisicalismo de fundación, o en inglés también conocido como grounding physicalism. Lo que brevemente quisiera exponer el día de hoy son las ideas principales de esta propuesta. En segundo lugar, algunas promesas que motivan la exploración de esta alternativa. Y en tercer lugar, los posibles desafíos que encuentra la teoría. En primer lugar, el fisicalismo de fundación o fisicalismo fundacional, o derechamente en su nombre en inglés, grounding physicalism, es una propuesta que busca dar respuesta al ya tradicional y conocido problema mente-cuerpo. Y este problema, en su formulación más estándar, pregunta por cuál es la relación que hay entre la mente y el cuerpo. Hay una versión que dice entre la mente y el cerebro, o mucho más en general podemos hablar de cuál es la relación entre lo mental y lo físico. Admite muchas variaciones y formulaciones, pero en general pregunta por una relación. Y lo que esta propuesta en literatura reciente ha tratado de sugerir es que entre la mente y el cerebro, o entre lo mental y lo físico, hay una relación de fundación o una relación de grounding. La relación de fundación, en términos muy generales, para quienes no estén familiarizados con ella, es una relación que pertenece a la familia de relaciones de dependencia. No hay consenso en la literatura especializada sobre el tema, sobre si acaso la fundación o grounding es definible, si acaso es un término primitivo, o cuál sería la definición más apropiada en caso de que digamos que sí es definible. La intuición principal es que la relación de fundación es aquella que conecta a los elementos de la relación o su relata de tal manera que uno de ellos determina la forma en la que el otro elemento es. Y acá hay versiones que hablan de la determinación de la constitución del otro elemento, de la naturaleza del otro elemento, de la esencia del otro elemento, pero independientemente de la elección conceptual de turno, lo importante es que aquí hay una dependencia por determinación. Habitualmente, la fundación se presenta a través de alguna de sus propiedades formales. Primero, hay bastante consenso en que es una relación irreflexiva. Esto quiere decir que nada se funda a sí mismo, o en principio nada se funda a sí mismo.
En segundo lugar, se comenta bastante la transitividad de la relación, es decir, si A funda B y B funda C, entonces A funda C. Y en tercer lugar, es una relación asimétrica, es decir, que si un elemento está fundando al otro, entonces no opera no opera en contrario o viceversa. Con este somero sketch en mente, el fisicalismo de fundación utiliza esta relación y todo el aparataje conceptual que tiene asociado para formular una nueva versión de una postura fisicalista, en virtud de la cual entre la mente y el cerebro habría una relación de fundación por medio de la cual el cerebro funda a la mente, o lo físico funda a lo mental si se utiliza ese vocabulario. Esto significa, muy a grosso modo, que el cerebro determina la forma de ser de la mente y el cerebro o lo material o lo físico sería la explicación última de cómo es o de por qué lo mental es como es. La propuesta hereda las propiedades formales de la relación de fundación. Primero, la irreflexividad. La mente no se fundaría a sí misma, requiere para su explicación última y fundamento un elemento externo que sería lo material o el cerebro, si hablamos del cerebro. La simetría, es decir, el cerebro sería el elemento que funda la mente o lo material a la mente, pero no al revés, es decir, la mente no sería el fundamento del cerebro. Y con esto ahí se establece claramente la relación de dependencia. Y finalmente, esto es controversial, pero también se destaca la transitividad en que si el cerebro funda la mente y algo, lo que sea, funda al cerebro, entonces ese algo pasaría a ser el fundamento último de la mente. Esta opción de la transitividad, como mencionaba, es controversial, pero usualmente suele salir a colación cuando se destaca que hay algún tipo de transitividad en el fundamento de las capas de los elementos físicos, por ejemplo, cuando se sostiene que los elementos biológicos de un sistema están fundados en sus elementos químicos y estos a su vez en los elementos físicos, y así sucesivamente se establece una especie de orden parcial, eh, ordenado y jerárquico. Bueno, esta es más o menos la visión que ofrece esto muy a grosso modo esta versión de fisicalismo, y una de las motivaciones para explorar esta idea es la promesa de brindarnos un fisicalismo no reduccionista, bajo un aparataje conceptual de grounding. Podemos decir que ambos elementos en la relación existen y aún así reconocer que hay una dependencia de uno respecto del otro. Además, nos permite hablar acerca de la mente, pero siempre reconociendo su dependencia con el cerebro o con aspectos materiales, sin necesidad de recurrir a interacciones causales para explicar dicha dependencia. De hecho, una de las características también que se suelen destacar de la relación de grounding es que ella es una relación de dependencia que no requiere interacción causal. Y además, otra de las promesas de esta propuesta es que nos permite explicar el por qué la dependencia es el caso. Otras relaciones que se utilizan para formular propuestas fisicalistas, tales como la superveniencia, solamente permitirían dar cuenta de cómo es que una dependencia ocurre. Por ejemplo, negando variación independiente, y esto nos sirve para explicar correlaciones, etc. Pero la superveniencia sería una relación de dependencia superficial. No nos permitiría, en principio, avanzar hacia el por qué tal relación es el caso. En cambio, grounding, como tiene esta, como tiene esta relación de dependencia respecto a la determinación de cómo las cosas son, nos permite formular explicaciones que
abarcan al elemento fundador como la explicación última del elemento fundado. Y por último, ya para ir cerrando, algunos de los desafíos de la propuesta. El fisicalismo de fundación corre el riesgo de generar regresos al infinito. Y esto se debe a que la noción de fundación es recursiva. Cada vez que nos preguntamos cuál es el fundamento de algo, no hay en principio una razón para no volver a preguntar lo mismo. Y bueno, si A es el fundamento de B, ¿cuál será el fundamento de A? Y así sucesivamente. Por lo tanto, la noción en sí misma no tiene, en principio, un elemento que nos haga parar esta pregunta una y otra vez. Y así como los niños nos muestran habitualmente, todo enunciado puede volver a formularse como una pregunta que tenga el por qué. ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué es esto? Ahora, en este contexto en particular del fisicalismo de fundación, los regresos podrían darse en principio en dos dimensiones. En primer lugar, en la búsqueda del elemento que funda. Si la propuesta sostiene que el cerebro es lo que funda la mente, ahora podría alguien preguntar qué es lo que funda el cerebro, si es que no considera al cerebro como un sistema básico, de ahí podría ir hacia abajo y hacia abajo, siempre volviendo a preguntar cuál es el fundamento del fundamento ya encontrado. O, como se suele decir en inglés, what are the grounds of the ground? ¿Cuál es el fundamento del fundamento? Y en segundo lugar, viene con la pregunta acerca de la relación misma. Podríamos preguntarnos, ¿por qué es el caso que entre la mente y el cerebro haya una relación de fundación? ¿Por qué ella y no otra? Ahí estamos preguntando por el fundamento de la relación de fundación. Y esto nos podría generar un regreso al infinito en términos explicativos. Tratar de buscar una explicación para la explicación, explicación para la explicación. Estos son muy a grosso modo un resumen de las tesis, un resumen de las promesas y un resumen de los desafíos. Hay intentos de respuesta a estos desafíos, tienen que ver con los bloqueos a los regresos al infinito y en honor al tiempo, para no ir pasándome más de la cuenta, eso lo podemos dejar para preguntas si así lo estiman pertinente. Y mi intención era solamente mostrar como una especie de tráiler de esta película que está en desarrollo. Muchas gracias. Excelente, Diego. Muchas gracias. Vamos a tener 15 minutos al final para que puedan hacer sus preguntas. Y ahora vamos a continuar con Karin Astudillo. Karin es estudiante de magíster en filosofía de la Universidad Alberto Hurtado y le vamos a ceder la palabra sin demora. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias también a la comisión que seleccionó mi ponencia, la cual lleva por título Percepción y afectividad, el cuerpo como contenido contextual de la experiencia. Yo voy a leer, no traje una presentación, por lo tanto voy a confiar en que todos tengan la imaginación suficiente para poder ir armándose los ejemplos y también el recorrido que les voy a hacer a través de esta exposición. Comienza. Hay quienes consideran el calificativo de emocional como un reproche o como una acusación racionalmente ineludible. Sin embargo, en la actualidad las emociones se encuentran en el centro de atención de la filosofía. Por una parte, en autores como Peter Goldie o Martha Nussbaum o Robert Solomon, se deja ver un rasgo en común y transversal para entender la importancia de volver a estudiar las emociones desde un sentido filosófico amplio, y no relegarlas tan solo al problema de una teoría ética. Este rasgo en común sería la invitación a responder críticamente sobre aquella idea bastante extendida en el pensamiento occidental, según la cual las emociones son irracionales y equivalen, en palabras de Nussbaum, a movimientos no pensantes que ciegamente nos empujan a actuar de manera intempestiva, la mayor de las veces con consecuencias indeseadas.
De esta primera declaración de intenciones se propone la recuperación de una línea de investigación que, bajo el influjo de la teoría de las pasiones de Spinoza, decanta en una filosofía cognitiva de las emociones, donde subyace la propuesta de conferirle a estas una intencionalidad, es decir, la capacidad de que las emociones refieran a objetos, de poder poseer un contenido objetivo y un significado existencial. Al mismo tiempo, esta corriente nos ofrece una reformulación de aquella antigua visión donde las emociones se nos presentan como siendo ciegas para nosotros, en el sentido de que están desprovistas de contenido y, por tanto, de acceso epistémico alguno. Contrariamente, lo que estas líneas conjuntas de trabajo proponen es que las emociones nos ofrecen su propia visión, siendo fundamentales para revelarnos aspectos centrales, no solo del modo en que conocemos el mundo, sino también sobre nosotros mismos. En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, el redescubrimiento de lo que podríamos llamar el aspecto inteligente de las emociones encuentra su base en una cuestión filosófica tal vez anterior. Esto es, lo que es importante de filosofar es lo que tiene que ver con nuestro propio bienestar. Las emociones tienen la capacidad de motivarnos o de desmotivarnos, y lo harán clara y ciegamente en la medida en que podamos dar cuenta de su naturaleza o causas y estén sujetas a crítica y a revisión. De acuerdo con esta línea cognitivista, la intencionalidad de las emociones y su entretejimiento con la racionalidad práctica se entiende de mejor manera si se conciben como un tipo especial de pensamientos, a saber, como cogniciones evaluativas. Sin embargo, y a pesar de lo esperanzador que podría resultar esta perspectiva inteligente de las emociones, me gustaría rescatar una línea de investigación de las emociones que surge desde la neurociencia y promete brindarnos una comprensión adecuada de lo que ellas son. A este enfoque neurocientífico se ha dirigido el trabajo de un grupo de filósofos, como Griffith o Prince, cuyas teorías han sido bautizadas como teorías somáticas de la emoción, las que consideran que esencialmente las emociones son un conjunto de cambios fisiológicos, expresivos y comportamentales causados por ciertos patrones de activación neural que a su vez son activados por determinados estímulos del medio ambiente. Una propuesta que posee un antecedente o versión pionera en la obra de William James y que en tiempos recientes ha sido recuperada por Damasio y Prince. La obra de James, en este sentido, debe considerarse un punto de partida para el estudio científico de las emociones al modo en que lo practican hoy las neurociencias, y que nos permite poner en relevancia la participación del cuerpo en cuanto contenido contextual para la experiencia. Este trabajo se propondrá mostrar no solo los vínculos entre los estudios de la percepción y la afectividad a partir de los estudios de Damasio, Varela y Gilbert Simondon, sino también mostrar la relación íntima y problemática entre la percepción y la sensación. Un modo de concebir las emociones que involucra la integración de informaciones y reacciones en la actividad perceptiva misma, haciendo que nuestra reflexión gire en torno a preguntas tales como: ¿de qué modo se relacionan los organismos humanos con su entorno? ¿Tienen las emociones un posible carácter de cogniciones evaluativas? Y si bien mi tercera pregunta para la postulación a este congreso fue ¿cuáles eran las implicancias que podría tener este cruce entre la experiencia y los estudios cognitivos con el contexto de las experiencias estéticas? Por razones de extensión y justicia a mis dos primeras preguntas, debo dejar esta pregunta guardada por una posible continuación a lo que haré en este congreso. Espero de antemano vuestra comprensión por este corte de cabello que le hice a la exposición. Partamos con la pregunta más elemental: ¿qué es una emoción? Hace algo así como un siglo, William James produjo una hipótesis verdaderamente asombrosa sobre la naturaleza de las emociones y los sentimientos. Cito textual al propio James: si sentimos una fuerte emoción e intentamos abstraer de nuestra conciencia de ella todos los sentimientos de sus síntomas corporales, nos encontramos con que no queda nada, ningún material mental, que la pueda constituir. Lo único que resta es un estado neutral y frío de percepción intelectual. Esta definición se ve acompañada de ejemplos tan claros como convincentes, pero vamos a quedarnos tan solos con uno, cuando se pregunta por la emoción del miedo. ¿Qué tipo de emoción de miedo quedaría si estuviera ausente la sensación del pulso acelerado, el respiro afanoso, labios trémulos, extremidades débiles, carne de gallina y ruidos intestinales? Al menos para James, preguntarse por la emoción del miedo, más allá de los cambios corporales, resulta algo difícil de imaginar.
Estemos o no de acuerdo con James, resulta que la constatación del límite en su respuesta ante su propia pregunta esbozó el mecanismo esencial para comprender la emoción y el sentimiento que aquí presentaremos. La controversia que despertó en sus críticos y que seguramente en algunos de los presentes también se pudo despertar, versó sobre la absoluta identificación de la emoción con un proceso corporal, mientras que negar algún valor al proceso de evaluación mental de la situación que causa la emoción. Más aún, la ausencia de mecanismos alternativos que dieran cuenta de la naturaleza y la distinción de emociones más complejas, como el disgusto, los celos o el éxtasis, no solo presentan al cuerpo como un espectáculo pasivo, y por cierto muy expresivo, que se interpondrían en el proceso de investigación de las emociones. Más aún, James tuvo poco que decir sobre el posible rol de la emoción en la cognición y la conducta. Una explicación que parece más bien un oasis en medio de un desierto. Sin embargo, la definición de las emociones para Damasio toma la hipótesis de James y ofrece la forma de una estructura de andamiaje, una explicación que comienza en el mecanismo básico y preestablecido de la emoción en la teoría de James. Parte de la estructura a lo que llamará emociones primarias, y siguiendo la metáfora de la construcción, será este primer nivel el que sostendrá la gradualidad de las emociones secundarias. Estas últimas serán el producto de una serie de procesos cognitivos de filtrado, los que permitirán que las emociones varíen de amplitud e intensidad respecto a los patrones emocionales preorganizados, consiguiendo la sensación corporal que James consideraba esencial en todo proceso emocional. ¿Cuál será la diferencia entre estos dos grupos de emociones? Las emociones universales básicas, o emociones primeras, dependen del sistema límbico, siendo la amígdala y la corteza singular anterior sus principales actores. La respuesta emocional primaria puede cumplir con ciertos objetivos simples, sobre todo lo referente a nuestra propia sobrevivencia. Una respuesta emocional básica nos incita a reaccionar ante ciertos estímulos provocados desde el medio ambiente, pero este proceso no concluye con los cambios corporales que definirán a estas emociones, entre las que podemos considerar el miedo, la sorpresa, la ira o el asco. Además de expresarlas, a estas emociones las sentimos, al mismo tiempo que las vinculamos con el objeto que las estimuló. Sin embargo, ¿por qué se hace necesario sernos conscientes de ese vínculo si nuestros sistemas adaptativos reaccionarán por igual, conozcamos o no el nexo entre el objeto y la reacción corporal? ¿Por qué no solo hacerse conscientes de una sensación reactiva, sino también de una emoción asociada a esta reacción? Es decir, pensemos en un fenómeno distinto al de la emoción, como es el de la respiración. La respiración podría definirse como un vínculo de reacción corporal en el que se juega nuestra sobrevivencia respecto al entorno, el cual más o menos conscientemente sentimos, pero que no conlleva una emoción asociada para su funcionamiento. Frente a esto, nos dirá Damasio que la conciencia de la emoción consigue una política de protección más completa, tener una cierta experiencia de nuestra reacción, y que ésta se dirija especialmente al objeto que la provocó, nos permite anticipar los acontecimientos, predecir las probabilidades de que esté el objeto en cuestión en un entorno determinado y poder entonces evitarlo preventivamente en lugar de vernos reaccionando sorpresivamente ante su presencia, y que esto incluso no determine o genere una situación de emergencia. Asimismo, el sentir una emoción nos entrega información en torno a nuestras propias capacidades y nuestra relación con los entornos para generar una adecuada respuesta. Pensemos, por ejemplo, en la diferencia que se podría producir entre dos personas en torno a la emoción del miedo en un contexto de incendio, donde ambas se encuentran en el tercer piso de un edificio que comienza a flamear desde uno de sus costados. Ambas son corredoras habituales, pero mientras una se encuentra con una lesión de importancia en una de sus extremidades inferiores, la otra se encuentra con todas sus habilidades motoras intactas para poder escapar. Al parecer, saber dónde están las salidas de emergencia en la próxima visita a cualquier edificio de altura parece ser un buen motivo para hacerse consciente de la vinculación entre el objeto que genera la reacción corporal y el sentimiento primario que provoca esta experiencia. En otras palabras, sentir los estados emocionales, lo que equivale a decir que estás consciente de las emociones, te ofrece una respuesta flexible, basada en la historia particular de tus interacciones con el medio ambiente. Por otra parte, las emociones universales sutiles. Vamos a comenzar explicando este tipo de grupo de emociones a través de otro ejemplo inspirado en la experiencia adulta. El ejemplo no es mío, es de Damasio,
y con él nos sitúa en el hipotético encuentro con un querido amigo al que no hemos visto en largo tiempo, y en medio de esta conversación nos comunica la inesperada muerte de un ex compañero de trabajo. Ambos elementos de la narración determinan un movimiento emocional que va desde la alegría hasta la tristeza, movimiento que no es solo emocional y representativo, a partir de la sucesión de imágenes mentales que acompañarán esta situación que nos estamos imaginando, sino también un vaivén físico definido por ciertas modificaciones en diversas zonas del cuerpo. Esto es, aceleración cardíaca, ruborización o palidez, contracción y aflojamiento de las musculaturas faciales, del cuello, la espalda, el vientre, liberación de moduladores péptidos en el torrente sanguíneo, modificación del sistema inmune, incremento de la estructura lisa de las paredes arteriales, reduciendo contracciones y el adelgazamiento de los vasos sanguíneos, o contrariamente, pudiendo decrecer, relajando la musculatura interna de las arterias y dilatando los vasos sanguíneos. En síntesis, un perfil de desviaciones respecto al estado promedio que corresponde a un equilibrio funcional en el cual la economía del organismo opera con mayor eficiencia, con adaptaciones más rápidas y sencillas y menor gasto energético. A diferencia del estado emocional primario, el proceso de las emociones secundarias comienza con una serie de consideraciones deliberadas conscientes que se tiene de una persona o situación. Estas consideraciones se expresan como imágenes mentales estructuradas en un proceso de pensamiento que involucra miles de aspectos de las relaciones que tienes con esa persona especial, reflexiones y significados en torno al acontecimiento y sus consecuencias para ti o los protagonistas. En síntesis, parte de una evaluación cognitiva de los contenidos de la situación, de la cual tú también eres parte. Se trata así de representaciones disposicionales que se organizan topográficamente, sí, al modo de un mapa mental y corporal, y se distribuyen en gran número de capas corticales superiores de asociación. Posteriormente, a un nivel no consciente, las redes de la corteza prefrontal responden automáticamente e involuntariamente a las señales derivadas de las imágenes mencionadas. Un proceso de acoplamiento determinado por ciertas reacciones emocionales de tu propia experiencia individual. Es decir, las representaciones disposicionales prefrontales son un proceso de asociación adquirido que organiza representaciones disposicionales innatas. De ahí su carácter personalizado y que se demuestra en la instanciación de las emociones en cada uno de los individuos. En términos de circuitería, estas representaciones disposicionales prefrontales son señaladas a la amígdala y a la corteza cingulada anterior. Se activan los núcleos del sistema nervioso autónomo y envían señales al cuerpo vía nervios periféricos, haciendo que las vísceras queden en el estado que comúnmente se asocia con el tipo de situación que gatilló el proceso. Se despachan señales al sistema motor para que los músculos esqueléticos completen la figura externa de una emoción en la expresión facial y también en la postura corporal. Se activan los sistemas endocrino, péptido, alterando el estado aparentemente neutral del cuerpo y el cerebro a través del torrente químico, activando el núcleo de neurotransmisores en el tallo cerebral y prosencefálico basal, que es a su vez el que libera sus mensajes químicos en diversas regiones del telencéfalo. Toda esta colección aparentemente muy técnica y exhaustiva de acciones constituye una respuesta masiva. Es variada, compromete al organismo en su totalidad y en una persona saludable se trata de un maravilloso espectáculo de coordinación. Es interesante, pero a la vez ahí radica su complejidad, el que la naturaleza en su afán de economía no determinó dos mecanismos independientes para las emociones primarias y secundarias, sino que hizo que se expresaran más o menos por los mismos canales. En resumen, una emoción es la colección de cambios en el estado corporal que las células de los terminales nerviosos inducen en numerosos órganos, bajo el control de un sistema cerebral especializado que responde al contenido de los pensamientos relativos a una entidad o acontecimiento específico. El fenómeno de la emoción explicita la combinación de un proceso de valoración mental simple o complejo y sus respuestas desde las representaciones disposicionales que se dirigen necesariamente al cuerpo, dando por dado un estado emocional corporal, para finalizar nuevamente en el cerebro, con el resultado Karin, de un minuto. adicionales. Ok, gracias. A la experiencia de esos cambios, es decir, la percepción de esos cambios, es lo que Damasio llamará sentimientos. Por cuestiones de precisión, dejaremos fuera de este concepto del trabajo. Para finalizar, voy con esta idea de la vuelta al cuerpo. El conocimiento de una emoción tal vez sea imposible de empaquetar en un conocimiento explícito para el sujeto que la experimenta.
Si bien la emoción por definición es un movimiento hacia afuera, sugiere una exterioridad respecto al cuerpo, se trata en gran medida de una disposición o conocimiento práctico basado en la acumulación de experiencia y un gran número de casos para un individuo. Por tanto, aproximarse a ellas con una idea de conocimiento implica considerar un cierto tipo de conocimiento que no tiene límites predefinidos y por tanto excede una reducción representacionista en cuanto considera su condición de experiencia vívida, tal como señala Varela, paralela, pero muy atingentemente, respecto a la recuperación del conocimiento en cuanto sentido común, una invitación a invertir la univocidad de la actitud representacionista respecto al fenómeno de la cognición. Vamos a dejar esto hasta acá, por resto de tiempo, pero creo que la idea quedó muy bien explicada hasta ese punto. Muchas gracias. Bien, Karen, si quieres a lo mejor cerrar la idea, te puedes tomar un minuto más, no hay problema. Quizás cerrar este punto podría ser un minuto más. Dice entonces: Se cayó, Karen. Contexto como la esencia misma de la cognición. El conocimiento depende de un estar en el mundo inseparablemente de nuestro cuerpo, nuestro lenguaje y nuestra historia social y personal. En otras palabras, de nuestra corporización. Si estamos obligados a admitir que la cognición no se puede comprender sin sentido común y que el sentido común no es otra cosa que nuestra historia corporal y social, la conclusión inevitable es que el conocedor y lo conocido, la mente y el mundo, o la mente y la realidad, se relacionan mediante una especificación mutua o un coorigen dependiente. Ahí sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien. Seguimos entonces y guarden sus preguntas para el final, que están muy buenas las presentaciones. Tenemos ahora a Abel Weinerman, que es académico en la Universidad Alberto Hurtado y que va a comenzar a presentar ahora ya. Bueno, muchas gracias, Ruth. Muchas gracias a todos los organizadores por la invitación. Estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí, vemos bien. Bueno, voy rápida para no, en todo caso, imprecisiones y cosas que vayan por arriba, las reponemos después. El trabajo es una idea, un boceto, digamos, de idea que genera como una especie de intersección entre metafísica, psicología, neurociencia y ética sobre todo. Así que tal vez salga una mezcla, un cocoliche o una mezcla de cosas, ya me dirán ustedes. Entonces, arranco rápido con la idea. Entonces, la idea es que tal vez habrán estado al tanto de estas iniciativas vinculadas a neuroderechos. Si no, como breve comentario, la idea es que partiendo de la premisa de que necesitamos un marco legal más preciso para regular las ramificaciones de la neurotecnología emergente, países como Chile, España, Brasil, Francia, están estableciendo derechos específicos centrados en la actividad cerebral y los procesos mentales, también conocidos como neuroderechos a veces. Y algunas de estas propuestas se inspiran en el marco desarrollado por el Morningside Group, que es un grupo interdisciplinario dirigido o liderado por el neurocientífico Rafael Juste, y que definió unos 5 neuroderechos que ahora no voy a mencionar, porque no nos interesan, lo único que nos interesa es uno particular, que es el derecho a la privacidad mental, que es probablemente uno de los más discutidos, que simplemente se trata de la idea de que tenemos que tener algún tipo de control sobre el acceso a nuestros datos neuronales, extraídos por medio de estas tecnologías, y la información sobre nuestros procesos y estados mentales que se puede obtener al analizarlos. La lectura neurotecnológica de la mente, como se le llama, que podría poner en riesgo esta privacidad mental, consiste en una amplia variedad de aplicaciones muy heterogéneas, pero que básicamente permiten obtener información acerca de estados y procesos mentales a partir de la interpretación de los patrones de activación neuronal.
Y una pregunta clave dentro del debate en torno a este presunto derecho o dimensión ética de la privacidad es si la privacidad mental es diferente de otras formas de privacidad. O sea, lo que tenemos que determinar es si los datos neuronales y la información mental necesitan una protección más estricta que otros tipos de información personal sensible, como pueden ser datos de salud de otro tipo. Entonces, en esta breve charla voy a articular y apoyar una propuesta que sugiere que la privacidad mental requiere un tratamiento especial debido a su relación con aspectos relevantes de la identidad personal. Esta lectura robusta, digamos, sobre la privacidad mental parece estar imponiéndose en el escenario interamericano, pero sus fundamentos conceptuales no son del todo claros. En particular es una lectura que se sigue de elementos que aparecen en el proyecto chileno, en un reciente proyecto brasileño y una declaración interamericana sobre neurotecnología. Entonces, en ese sentido, parece ser emergente dentro de este contexto. Entonces, les menciono brevemente el contexto interamericano. En realidad solamente voy a hablar del contexto chileno para resumir un poco. Entonces, uno de los hitos centrales dentro del contexto latinoamericano, interamericano, fue que durante el año pasado, durante 2020, Chile desarrolló un marco normativo pionero que, a los efectos de lo que estamos conversando ahora, el proyecto de neuroprotección chileno incluye una interpretación innovadora de la privacidad mental. Al menos la primera versión de este proyecto, porque ahora se está corrigiendo y complejizando bastante a raíz de diferentes indicaciones que se le han hecho, propone tratar legalmente a los datos neuronales como tejido orgánico y por lo tanto aplicables las leyes del trasplante y donación de órganos. Esta idea se inspiró en la idea original de Morningside Group y en particular en la filósofa Sarah Gehring, bueno, el neurocientífico Rafael Juste apoyan esta idea. Y esta idea, esta analogía, digamos, bueno, ahí tienen el artículo que afirma esto que dije, tiene dos implicaciones principales. En primer lugar, tratar a los datos neuronales como si fuesen tejido orgánico implica que las personas no solo tienen derecho a no ser obligadas a ceder datos cerebrales, sino que fundamentalmente la recolección de datos cerebrales requiere una autorización explícita de inclusión voluntaria, ¿no? Lo que se llama un régimen opt-in. Uno no es, por lo menos en Estados Unidos, uno no es donador de órganos por default, sino que se tiene que anotar explícitamente, expresar su voluntad de convertirse en donante. Y en segundo lugar, al igual que los órganos, los datos cerebrales no pueden ser transferidos y utilizados comercialmente, sino solamente donados con fines altruistas. O sea, se limita o se restringe o se prohíbe la comercialización de los datos neuronales. Y entonces parece que la naturaleza especial de los datos neuronales parece depender de su conexión con la integridad física y mental, que están estrechamente vinculadas a nivel conceptual, con la identidad psicológica y la personalidad. Me avisó la computadora que están viendo algo, pero bueno, no sé, espero que sea el PowerPoint. Pero el punto es, bueno, ¿cómo podemos fundamentar conceptualmente esta idea de la conexión, de la interfaz entre privacidad e identidad psicológica? Entonces, la cuestión es compleja porque básicamente estamos hablando de datos y el considerarlos como tejido orgánico estrechamente vinculados a la identidad física y mental presupone o implica, digamos, regulaciones más fuertes que las que tenemos para otros tipos de datos mentales. Pero eso requiere algún tipo de elaboración conceptual o incluso reflexión metafísica sobre la naturaleza de la identidad y su no conexión con la privacidad mental. Entonces, ¿cómo podemos trazar este vínculo? Una posible conceptualización de la privacidad mental como una dimensión cognitiva de la privacidad parece acercarla a nuestra identidad, lo que quizás fundamente esta concepción chilena descrita. El punto es que, dado que todas las formas de privacidad dependen en última instancia del procesamiento mental de información, esta capacidad puede considerarse la fuente cognitiva de la privacidad. La privacidad se define en general
algunas definiciones clásicas la caracterizan como, o sea, por medio del control que las personas tienen sobre el flujo de información acerca de ellas. Es decir, poder determinar cuándo, cómo, por qué y en qué medida se comunica información acerca de nosotros a los demás. Y solemos decir que la información está bajo nuestro control, al menos en parte, en un sentido cognitivo. Esto quiere decir que para cualquier pieza de información podemos captarla conscientemente, razonar sobre su significado personal y social, sobre sus posibles aplicaciones e implicaciones, y finalmente, en base a todo eso, decidir si queremos compartirlo o no, cuándo, cómo, con quién, en qué medida. Así, la privacidad depende de este proceso cognitivo de filtrar racionalmente y compartir selectivamente información acerca de nosotros. La lectura neurotecnológica de la mente puede ser especialmente amenazante para la privacidad, precisamente porque pasa por alto este proceso fundamental de filtrado de información. Cualquier información que hayamos considerado mentalmente y que hayamos decidido no compartir, va a estar de todos modos, disponible para alguien que tenga acceso directo a nuestra mente. Entonces, la lectura tecnológica realmente puede hacer que los mecanismos cognitivos que definen la privacidad carezcan de sentido. Entonces, si entendemos a la privacidad mental como una dimensión psicológica y fundamental de la privacidad, podemos identificar estos riesgos específicos que conllevan. Sin embargo, una cuestión que igual permanece es si estos riesgos afectan a alguna dimensión humana fundamental que no sea amenazada por otro tipo de violaciones de la privacidad de las personas, ¿no? Entonces, entendemos que esta forma de privacidad y que las neurotecnologías pueden implicar la violación de este tipo particular, de esta dimensión particular de la privacidad. Pero la pregunta es si eso conlleva una vulneración de algún otro tipo de aspecto ético que no sea vulnerado por otro tipo de violaciones de la privacidad. Si la privacidad mental es especial en ese sentido. Y la idea es que probablemente se conecte más estrechamente con la identidad que otro tipo de dimensiones de la privacidad. Este tipo de enfoque cognitivo de la privacidad fue desarrollado en la literatura de la psicología ambiental. Curiosamente, un enfoque destacado implica que esta capacidad forma parte de lo que constituye nuestra identidad personal. Uno de los enfoques más influyentes de la privacidad como capacidad psicológica es la idea de Irwin Altman, que tienen ahí la imagen, de que la privacidad es un proceso de regulación de límites. Altman caracteriza la privacidad como la regulación de la interacción social, cuyo objetivo es alcanzar un nivel ideal de contacto interpersonal, evitando dos tipos de desequilibrios: ser incapaz de recluirse, como en los casos de crowding o amuchamiento, y recluirse en demasía, los casos de aislamiento o isolation. Y lo crucial es que este equilibrio depende del control sobre inputs sociales, por ejemplo, aceptar o rechazar activamente las opiniones de los demás, y los outputs sociales, por ejemplo, evitar o permitir que alguien escuche las propias opiniones. Y Altman argumentó que la función principal de este proceso de construcción de nuestra identidad es la comprensión, de este proceso de construcción de privacidad, es la construcción de nuestra identidad. Esta forma de privacidad, digamos, influye en cómo formamos nuestra identidad. Incluye saber dónde empieza y termina uno con respecto a los demás, qué aspectos del entorno físico y social son partes del yo y qué aspectos son partes de los demás. Sin embargo, no está del todo claro si esta noción de privacidad puede ser relevante para una concepción de la identidad que pueda ser útil en la neuroética contemporánea, que es el área que se ocupa de este tipo de cuestiones. Ya podemos hablar después de esto si tienen ganas. Y voy a sugerir que un enfoque dominante dentro del debate, dentro de la neuroética, sobre las influencias neurotecnológicas en la identidad, parece alinearse con aspectos clave de la propuesta de Altman, y así trazar esta conexión entre privacidad mental e identidad. Entonces, hubo un debate en la literatura neuroética reciente respecto de cómo deberíamos conceptualizar la identidad en situaciones en las que parece estar amenazada por las neurotecnologías de escritura mental, como la estimulación cerebral profunda y otros dispositivos que pueden modular potencialmente la computación neuronal.
Centralmente, Mackenzie y Walker argumentaron que estas amenazas a la identidad tienen que entenderse como amenazas a una concepción narrativa y relacional de la identidad, que voy a sugerir que está estrechamente vinculada a la noción de privacidad de Altman, a esta privacidad psicológica. La mayoría de las preocupaciones relacionadas con la identidad de los pacientes de estimulación cerebral profunda están vinculadas pueden ser conceptualizadas en términos de lo que se conoce como identidad práctica, que articula la propia autoconcepción, esto es, las creencias, valores, motivos, emociones que nos definen como tales, ¿no? Como opuesto a aspectos que son parte de nuestra mente, pero no nos definen, con los cuales no nos identificamos, ¿no? Entonces, la tesis de Mackenzie y Walker es que esta autoconcepción no se descubre, sino que se crea. No hay un verdadero yo interior preexistente a la espera de ser encontrado, sino que construimos nuestras identidades personales mediante el desarrollo de autonarrativas, o self-narratives, que son básicamente estructuras cognitivas a través de las cuales interpretamos nuestras historias personales y rasgos psicológicos y le damos forma a nuestras intenciones y planes futuros. Y un elemento central de la propuesta de Mackenzie y Walker, que es que caracterizan este proceso de autocreación como un proceso relacional. Siguen a François Baylis, que en afirmar que somos co-creaciones dinámicas complejas informadas por las perspectivas e intenciones creativas de los demás. O sea, la construcción de una identidad narrativa en este sentido consiste en una negociación continua entre nuestras autoadscripciones de identidad y la interpretación o mala interpretación y el reconocimiento o rechazo por parte de los demás de estas autoadscripciones. Sí, Baylis afirma que una autonarrativa es constitutiva de la entidad solo cuando se logra una estabilidad temporal entre nuestra perspectiva y la perspectiva de los demás, lo que depende de un proceso de comunicación continua. Entonces ya se puede ir viendo cómo la constitución de la identidad en este sentido va a estar estrechamente ligada a la noción de privacidad psicológica o la privacidad mental. Si entendemos a la identidad como el resultado de este proceso de comunicativo interpersonal, entonces se ve claramente esta conexión, se ve cómo la privacidad en el sentido de Altman es constitutiva de la identidad. Esto es básicamente porque el equilibrio intersubjetivo y la construcción de la autonarrativa de un agente va a requerir que ésta regule una salida comunicativa constituida por su autonarrativa proyectada y una entrada constituida por la narrativa percibida. Entonces, en primer lugar, tenemos que poder abrir nuestra puerta de salida interpersonal para que nuestra autonarrativa sea accesible a los demás, y también abrir nuestra puerta de entrada comunicativa interpersonal, siendo receptivos a la interpretación de esta narrativa proyectada y su evaluación por parte de otras personas. Y crucialmente, voy rápido por esto, pero hay un montón de procesos por medio de los cuales se puede adquirir este equilibrio entre las perspectivas de los demás y las nuestras, que requieren, que dependen de la regulación de los límites, digamos, de las interacciones personales en el sentido que les mencioné de Altman. Básicamente, cuando los demás rechazan nuestra narrativa proyectada, algo que podemos hacer es cambiar la comunidad de pertenencia y conectarnos con una comunidad que pueda ser más receptiva de esta narrativa proyectada. También podemos compartir más información para digamos, permitir a los demás reinterpretar lo que estamos proyectando acerca de nosotros, etc. O sea, hay un conjunto de mecanismos que apuntan a la estabilización de esta narrativa que parece que constituye la identidad de las personas, que tiene que ver con este proceso de regulación de los límites interpersonales, que, como les dije antes, constituye la privacidad mental. Entonces, con esto termino. Básicamente, la privacidad mental surgió como una preocupación crítica respecto de los nuevos riesgos potenciales asociados a las neurotecnologías emergentes, y sugerí en esta presentación que esta conexión conceptual entre identidad y privacidad puede ser clave para profundizar nuestra comprensión de la privacidad mental y articularla con debates más amplios en neuroética.
Entonces, es la identidad relacional que ha sido muy tenida en cuenta en relación a las tecnologías para la escritura, digamos, de la mente, también podría ser relevante para el tipo de tecnologías que están orientadas a lectura o interpretación de la actividad neuronal. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Abel, por tu presentación. Vamos a nuestra última presentación de esta última sesión, que va a estar a cargo de Rodrigo Silva, quien es estudiante de Magíster en Filosofía en la Universidad de Chile. Así que, Rodrigo, adelante. Perfecto. Una duda. ¿No se escucha el reggaetón de mi vecino? No. Perfecto. Supongo que ahora están viendo la pantalla. La estamos viendo muy bien. Voy a poner mi temporizador para no... Bueno, mi presentación es simplemente una primera aproximación acerca del concepto de agencia. Para ello tengo como primera estación el análisis que hace de la acción intencional en los trabajos de Anscombe y Davidson. En Anscombe simplemente me voy a basar en el libro Intention y en Davidson en una compilación de artículos que revisé. Y lo importante es que no voy a dar una caracterización muy a fondo de estos trabajos, sino que me voy a concentrar en un aspecto de ellos que es el silogismo práctico o el razonamiento práctico, y cómo este tiene cierto compromiso con las representaciones mentales. Para luego haber un nexo con la propuesta de la Radical Embodied Cognitive Science de Anthony Chomero, y cómo una concepción de agencia que es antirrepresentacionalista, es decir, que no requiere de la postulación de representaciones mentales y operaciones sobre estas, puede dar cuenta a la agencia de un modo extendido, tal como se ve en la visión que tiene la cognición como un sistema fenomenológico cognitivo extendido. Y por último, finalizaré estableciendo ciertos límites, alcances y problemáticas de la noción de agencia libre de representaciones mentales en el proyecto de Anthony Chomero. Primero voy a comenzar con la concepción estándar de la acción, que así la denomina Schlusser, que consiste en dos afirmaciones que se basan en el trabajo de Anscombe y Davidson. La primera habla que la noción de acción intencional es más fundamental que la noción de acción, es decir, que cualquier acción, para ser reconocida como tal, debe explicarse en términos de su intencionalidad. Esto para poder diferenciar una acción de un mero evento. Un buen ejemplo que da Davidson es cuando alguien se levanta y está preparando café y se pega en el pie accidentalmente. El que yo prenda la cafetera para prepararme el café es una acción intencional, es decir, que yo tengo las ganas tengo la motivación de querer tomarme un café, y esto es diferente a que me pegue en el pie, porque esto no lo hice con ninguna intención alguna. Y por tanto, para identificar una acción como intencional, es que al menos bajo una descripción sea intencional, o sea, el enunciado de que yo lo hice intencionalmente sea verdadero. Y la segunda afirmación establece que hay una estrecha relación entre la acción intencional y el actuar por una razón. Actuar intencionalmente, actuar por una razón, siendo la acción racionalizada por las premisas de un silogismo o razonamiento práctico. Esta segunda afirmación es la que más me voy a detener y me voy a concentrar en la explicación o más bien el análisis de Anscombe y Davidson. A lo que me lleva a la teoría estándar de la acción, la cual establece, a partir de esta relación entre el actuar intencional y la capacidad de agencia, es necesario comprender que el actuar por una razón se debe comprender entonces cómo se forma tal razón para el actuar. Y según Davidson, consiste en dos elementos.
es tener una proactitud hacia una acción de cierto tipo, es decir, yo considero valorable cierta acción y por tanto la quiero llevar a cabo por cierta actitud que tengo hacia ella, y también una creencia de que esa acción es de tal tipo, es decir, que posee la propiedad que yo quiero o que yo valoro y que por tanto considero digna de ser realizada. Y eso lleva a que la intencionalidad de una acción proviene de la razón práctica, en tanto esta consiste en la capacidad de actuar intencionalmente, lo que permite encadenar o unir o ver la compatibilidad en el análisis de Anscombe, en donde se ve que el silogismo práctico, es decir, esta capacidad no simplemente de poseer un cierto estado mental hacia cierta acción o cierto deseo o cierta creencia, es suficiente para la acción, sino que es esta capacidad de manipular o hacer ciertas operaciones combinatorias sobre estos estados mentales, o más bien los contenidos de estos estados mentales. Y en este punto es lo que me interesa más, porque al final, como se ve tanto en el trabajo de Davidson como en el trabajo de Anscombe, lo importante no es simplemente tener cierto deseo o motivación respecto a una acción o una creencia de que esa acción me va a llevar a un fin que estoy buscando, sino que lo importante es que yo tenga tales, o más bien que yo tenga la capacidad de poder manipular los contenidos de esos estados mentales, y en tanto eso me lleva a cierta acción deseable. Y más importante aún, esto se ve en el supuesto que tanto Anscombe como Davidson comparten de la noción de animal racional. Tal como pongo en la última parte, a la luz de una razón primaria, una acción es revelada como coherente con ciertos atributos de la gente, y este es mostrado como un animal racional. ¿Y en qué consiste ser un animal racional tanto para Anscombe como para Davidson? Consiste en pensar y razonar, y por tanto poder evaluar hipótesis, rechazar hipótesis, tener cierto tipo de creencias, etcétera, etcétera. No necesariamente que sean coherentes, sino que tener simplemente la posesión de ciertas actitudes proposicionales. Y esto quiere decir la capacidad de tener cierta actitud, tal como vimos anteriormente, hacia cierta creencia, y por tanto poder revisarla, manipularla, etcétera, etcétera. Y es en este punto que también ambos autores, cuando hablan de la intencionalidad en animales y cómo debiésemos tratar esta intencionalidad simplemente a nivel instrumental y no comprometernos con que efectivamente los animales tienen intencionalidad o cierta capacidad de poseer creencias, plantean que se requiere el lenguaje para poder actuar intencionalmente. Y es ahí es donde entra la cuestión de que el concepto de creencia es necesario para tener creencias acerca de creencias. Es decir, tal como pone Davidson, para pensar uno debe poseer el concepto de pensamiento. Y para esta habilidad metacognitiva se requiere lenguaje. Lo cual, antes de entrar a la implicación de atribución de agencia, es compatible con la hipótesis del lenguaje del pensamiento de Fodor, que básicamente postula que nuestro pensamiento actúa de modo similar al lenguaje, es decir, tenemos elementos discretos sobre los cuales realizamos distintas operaciones de combinación o transformación para realizar y establecer nuestro pensamiento. Y volviendo al penúltimo punto, la atribución de intencionalidad implica cierta atribución de agencia, en el sentido de que la capacidad de poder revisar o manipular nuestros estados a fin de realizar cierta acción va a conllevar
necesariamente, según Davidson, la atribución de agencia, es decir, atribuirle responsabilidad por la acción a cierto agente. Lo cual me lleva a la propuesta de Tony Chemero de los agentes cognitivos como sistemas fenomenológicos cognitivos extendidos, donde cerebro, cuerpo y ambiente no se encuentran acoplados linealmente. Esto quiere decir, como se ve en el diagrama, que el nicho o las affordances que percibe el organismo determinan parcialmente sus habilidades de acoplamiento sensorio-motor, pero también la manipulación y las selecciones que hace a través de esas habilidades afectan el nicho o el ambiente, pero también estas habilidades de acoplamiento sensorio-motor modulan la dinámica del sistema nervioso, además que el sistema nervioso determina parcialmente las habilidades de acoplamiento sensorio-motor. Y aquí tenemos estos tres sistemas autoorganizantes, pero dado su unidad y que no pueden ser, su interacción depende o más bien su actividad depende de esta interacción dinámica entre los tres, no hay necesidad de decir que, por ejemplo, el sistema nervioso se representa a las habilidades del sensorimotoras, o el sistema nervioso requiere representarse otra parte del sistema, porque el sistema es una unidad y no requiere ser dividido en subcomponentes o en subsistemas para dar cuenta de su acción. Esto aquí nos lleva que no necesitamos representaciones mentales para dar cuenta de la acción del sistema. Y además, esto ya es sacado de la filosofía de la biología, tenemos dos propiedades que tendría el sistema fenomenológico cognitivo extendido, que son la plasticidad y la robustez. La plasticidad se refiere a que los genotipos pueden producir distintos fenotipos dependiendo de las distintas contingencias de desarrollo y contingencias ambientales, mientras que la robustez se refiere a la persistencia de atributos de un organismo particular a través de cambios genéticos y ambientales. Esto quiere decir que los procesos relativos a los organismos poseen en buena medida una autonomía. Esto es decir, que permite que los sistemas puedan mantenerse en estabilidad, no solo dentro de un rango de condiciones delimitadas, sino también dentro de un rango de cambios de las condiciones que puede afectar el sistema. Por tanto, esta mantención, este ajuste al ambiente, consiste en mantener la relación apropiada entre nicho, habilidades y sistema nervioso. Y por tanto, no es necesario concebir a los agentes simplemente como una secuencia de estados conscientes de toma de decisiones. Las acciones se pueden extender no solamente en espacio y tiempo, sino también a distintos aspectos del entorno. Y eso conlleva que podemos caracterizar las intenciones, las creencias y los deseos de estos como una propiedad del sistema en su conjunto y no simplemente del individuo aislado del ambiente. Y esto guarda relación con la idea que es muy extensa en fenomenología, sobre todo en Merleau-Ponty, de que los agentes cognitivos experimentan conscientemente el mundo en términos de sus habilidades y sus fines, pero en relación estrecha con este. Y para finalizar... Queda un minuto, Rodrigo. Sí. Los límites y alcances de esta nueva concepción de la agencia extendida es que nos podría permitir una atribución de agencia genuina a animales no humanos, evitando la distinción entre este realismo e instrumentalismo intencional, es decir, si ambas explicaciones nos sirven, la carga de la prueba debería estar en gente como Anscombe y Davidson, que si sirven ambos casos, ¿por qué no sería una atribución genuina en el caso de los animales no humanos? Sin embargo, no queda claro, al menos en la propuesta de Chemero, si podemos hablar de agencia mental como simplemente cuestión del individuo. Y por tanto,
Eso al menos yo lo dejaba como pregunta porque no me queda muy extraño como si no es posible subdividir el sistema bajo la perspectiva de Chemero, ¿cómo podríamos tener agencia mental, es decir, como control sobre nuestros propios pensamientos, a menos que siempre estén subdeterminados en parte por el ambiente? Y por último, nos podría permitir dar cuenta de la agencia colectiva sin reducir a la individual, puesto que el sistema extendido tiene fronteras no tan claras y por tanto, dada esta propiedad de plasticidad que tiene, puede extenderlas a otros agentes cognitivos y por tanto podemos, en tanto estos sistemas actúen como un individuo, podemos identificar una agencia colectiva entre más de un individuo en relación a un ambiente, y lo cual sería beneficioso para la explicación en ciencias sociales sin tener que tratar de unir agencias individuales. Acoplarlas. Sin embargo, lo que voy a ahora sí terminar, el concepto de intención, al verlo como una propiedad extendida en este sistema, se vuelve un poco oscuro y queda muy extraño, a mi parecer, de notarlo como una capacidad o propiedad que se desenvuelve tanto en el ambiente, nuestras habilidades y el sistema nervioso. Con eso concluyo. Muchas gracias, Rodrigo. Te pedimos si puedes dejar de compartir pantalla, por favor, para que nos volvamos a ver todos. Bien, hay varios aplausos y iniciamos la ronda de preguntas con José Tomás a la cabeza. Muchas gracias. Voy a partir preguntándole a Abel, aunque tenía preguntas para todos los demás, pero voy a partir con Abel. Dos cosas, Abel, que me llamaron la atención de lo que presentaste, que estuvo fantástico, porque en 15 minutos hiciste una presentación súper clara, lo cual es difícil. Y mira, lo primero es esta idea que los datos neuronales son concebidos como un tejido y que por tanto sacarlo es como un trasplante. O sea, de entrada me suena súper extraño, que si suponte un matemático que descubrió un teorema súper importante, cuando el matemático, no sé, digamos, cuando transmite, o supongamos que algo le pasa y no puede comunicarlo verbalmente, pero sabemos por qué él dejó un testamento de que dice, bueno, pero si es así, apliquen no sé qué método en mi cabeza y sáquenlo por lectura neuronal, no sé qué cuestión. Ese es un trasplante. Quiero decir, si el tipo escribe un paper, ese es un trasplante. Ese es el primer punto, que me parece extraño. Quiero decir, yo entiendo que la idea es aplicar el mismo estándar de protección, pero si aplicar el mismo estándar de protección significa tratar como un trasplante, una cosa así, no sé si sea razonable. Lo segundo es, a propósito de esta idea de que hay una conexión entre privacidad e identidad. A ver, yo de entrada puedo entender perfectamente que uno quiera decir, mira, hay una conexión entre la percepción que tiene un sujeto de su identidad y la privacidad. Y hay teorías que van más allá y son teorías narrativas de la identidad personal. Pero estaba pensando lo siguiente, si uno sostiene una cosa más fuerte, diciendo, mira, no, la identidad del sujeto, en un sentido ontológico fuerte, el hecho de que sea el mismo individuo, el mismo sujeto en distintos tiempos y qué sé yo, en distintas circunstancias posibles, está determinado por su privacidad. Hace que, suponiendo el caso, ¿no? que alguien usara estos mecanismos de lectura neuronal o, ¿cómo lo llamaban?, de escritura neuronal o lo que sé yo, supongamos que uno hace eso con alguien y modifica, por decirlo así, su percepción de sí mismo, o esa negociación de su privacidad con el resto, etc. Bueno, si uno afecta la identidad del sujeto en ese sentido ontológico fuerte, es un asesinato, no es una lesión a la privacidad. ¿Cachai? Si realmente es la identidad del tipo, lo estoy asesinando. Ya, esas dos cosas nomás y dejo, porque hay varias manos también.
Bueno, muchas gracias, Juan Tomás. Muy fuerte la pregunta, sobre todo la del asesinato. Bueno, te comento rápidamente. Sí, o sea, nada, resumí mal, tuve que ir corriendo, entonces quedaron un montón de baches en todo lo que dije. Rápidamente, los dos puntos que mencionabas. Respecto del tema de la analogía, o sea, de la relación entre tejido neuronal y datos neuronales, es una analogía legal. Por lo tanto, lo que se supone es que hay ciertos aspectos en los que se parece. Yo creo que la intuición de fondo no es que los datos sean tejido, el tejido mental o alguna cuestión así medio metafísica rara, sino más como que, más lo que decía, lo que está tratando de fundamentar, que están conectados con la identidad en algún sentido. Y los casos, no tanto los casos que Sarah Koenig tiene en mente, son más casos donde, imagínate, digamos, donde descargamos una copia exacta de un conjunto de memorias importantes o significativas de mi vida, como se ve la imagen de cuando uno se casó o bautizó un hijo o lo que sea. Ese tipo de situaciones son aquellas que, o sea, ese tipo de información, digamos, a un nivel determinado de detalle que todavía no es posible, pero que es potencialmente, digamos, que se supone que nos estamos acercando cada vez más a algo por el estilo. Ese tipo de información no es meramente información, tiene como algún otro tipo de estatus ontológico. Esa es la intuición de fondo. No es lo mismo la información de mi root, mi dirección o cosas por el estilo, que una reproducción, digamos, de aspectos de mi experiencia o algo por el estilo. Como la hipótesis esa del mind uploading o cosas por el estilo. Por ese lado de la intuición. Entonces, con lo cual hablar de trasplante, ahí yo hablaría más de clonación tal vez que de trasplante. Me parece que es más parecido el caso de la clonación que el caso del trasplante. Y el caso del asesinato, bueno, no, la idea en general en neuroética y en ética en realidad, hay toda una discusión sobre cuál es la noción de identidad relevante para diferentes preguntas éticas. Y no hay demasiado consenso respecto de eso. El Locke ya en un principio estaba que se pensaba que la idea de identidad, de continuidad psicológica era la noción clave, y ahora desde Shechtman y varios otros se puso el foco en la identidad narrativa como la noción de identidad. Ahora, esta noción de identidad es completamente consistente con el cambio constante, con la identidad como algo fluido, como que las características con las que nos identificamos y que nos definen, obviamente, pues, si tenemos suerte, cambian de la adolescencia a la adultez, y en diferentes etapas de la adultez van cambiando. Entonces, la modificación, de hecho, no es siempre patológica o dañina, la modificación de la identidad. Pero la modificación artificial no consensuada podría llegar a hacerlo, y no hay un asesinato porque se habla de identidad en este sentido, ¿no? Que no tiene que ver con la supervivencia. Es una noción de identidad que no está atada a la supervivencia. Podemos dejar de ser idénticos en ese sentido sin dejar de ser idénticos en el sentido ontológico fuerte de la continuidad biológica o psicológica. Pero bueno, no sé, no quiero quitar más tiempo. Gracias. Bien, muchas gracias, Abel, José Tomás, por tu pregunta. Tenemos, espero no equivocarme de orden, tenemos a Esteban Ortiz. Esteban, por favor. Bueno, quisiese hacer una pregunta a Diego y después a Karin. Bueno, no alcancé a escuchar toda la presentación de Diego, entonces solo me voy a fijar en lo último. Primero, ¿cuál sería el sentido de que algo pueda ser no reductivo en grounding si siempre es como nada más allá de... Está esa idea como que hay un conflicto. Luego, no me quedó claro el problema de la recursividad, en el sentido de si grounding es aquella explicación última que poco menos estoy dando la esencia de aquello de lo que quiero explicar. No sería necesario eso, en el sentido, si el cerebro no es, si los estados mentales no son nada más que estados cerebrales, bueno, eso es. Luego, otra pregunta distinta es sobre el cerebro, como que ahí me quedó claro, es simplemente otra pregunta. ¿Cómo sería como, estoy confundiendo recursividad con regreso al infinito? Y lo otro,
una de las que te estás refiriendo era el problema del como iterate grounding, ¿cierto? ¿Qué funda aquello que el hecho funda o no? Si lo explico como más o menos. Y ahí tú tienes alguna como idea de dónde ir. Y hago la pregunta inmediatamente a Karin, que es una cosa netamente de ignorancia sobre el tema. Pero no hay ninguna teoría en la que considere como el qualia de la emoción, tipo que hay algo que es como estar, no sé, con miedo. Si se considera eso o no, si está como las teorías toman en cuenta ese aspecto como netamente cualitativo de la emoción y si es importante. Bueno, gracias a todos por la presentación. No sé quién va primero, Karin, ¿quieres? O me lanzo a intentar responder. Bueno, Esteban, muchas gracias por las preguntas. Mira, em, respuesta tentativa a algunas. Lo primero que quiero decir, y que puede sonar un poco decepcionante, es que casi todas las respuestas a tus preguntas son depende, porque esta propuesta depende de muchas decisiones que tú tomes respecto a cómo entiendes la teoría de grounding. El fisicalismo de fundación, es una teoría aplicada. Y en la teoría más abstracta, en metafísica, en grounding, hay muchas discusiones que están abiertas. Por ejemplo, el tema de la transitividad del grounding es muy controversial. No está claro si la relación es transitiva, si es transitiva en todos los casos, etc. Si tú sostienes que la relación es transitiva, tú puedes abrir la puerta a buscar el fundamento del fundamento. Entonces tú podrías, en principio, hacer que la pregunta se repita una y otra vez. ¿Los estados mentales están fundados en estado físico? Bueno, muy bien, ¿en qué están fundados los estados físicos? Pero como yo ya acepté previamente una transitividad, lo que yo me puedo estar comprando es la apertura a una especie de cadena. Por lo tanto, una primera alternativa podría ser sostener, uno, la tesis fuerte de que la relación de grounding no es transitiva en ningún caso, o en segundo lugar, una tesis más light sosteniendo que es transitiva solo en algunos contextos. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto de... se me perdió la segunda pregunta. Era sobre la idea de no reductivo y también sobre el problema grounding. Eso. Sobre la Claro. no reducción. Sobre la no reducción. Nuevamente, la respuesta a tu pregunta depende de otros intereses teóricos que tú puedas tener. Por ejemplo, el fisicalismo de fundación está siendo explorado no necesariamente como una mejor alternativa, sino como una menos mala, porque hay muchas personas que están insatisfechas con fisicalismo de superveniencia, con posturas eliminativistas, y quieren de alguna manera tratar de asegurarse que cada vez que hablamos de algún dominio mental, sea propiedades mentales o estados mentales, etcétera, estemos hablando de algo que no sea meramente superfluo. Por lo tanto, está esta como intención de buscar algún aparataje teórico o conceptual que nos permita hablar de una dependencia entre lo mental y lo físico, pero a su vez no caer en un reduccionismo o en las viejas teorías de la identidad, etcétera. Por lo tanto, yo te diría que la intención es más que nada otra, la de tratar de resguardar discursos acerca de lo mental sin simplemente decir que estamos haciendo una paráfrasis de cuestiones físicas. Y la relación de grounding se presenta como una alternativa interesante a explorar. Tú puedes decir que la relación de grounding tiene correlato ontológico y por lo tanto tiene importe existencial, y en ese sentido los relata existen, o tú puedes sostener que es una relación puramente epistémica y que la explicación de lo mental no se reduce completamente a las explicaciones sobre lo físico, porque, qué sé yo, no se gobierna por las mismas leyes, etc. Y lo otro de los grounds está detrás de este punto hay una inquietud que propuso por primera vez Leibniz, que tiene que ver con el regreso al infinito y la fundamentación de las cosas. Y la idea básicamente es la siguiente.
si tú sostienes que nada puede fundarse a sí mismo y que nada encuentra fundamento en sí mismo, tú tienes que buscar el fundamento afuera, o en otra entidad, o en otra cosa. Y tú puedes hacerte la misma pregunta en cada etapa, pero si no hay nada a lo cual retrotraer este como origen del ser de las cosas, entonces nada está fundado, pero nada puede salir de la nada. Por lo tanto, está esta idea de que el ground requiere un ground. Es una especie como de exigencia que se propone al principio. Y tú tienes varias alternativas para salir de esto. Tú puedes decir que existen lo que en inglés se conocen como ungrounded grounds, que son postular entidades primitivas de alguna clase, pero no todas las personas les gusta aumentar el set de entidades primitivas en nuestra ontología, entonces sostienen que esto es más o menos em, oneroso o costoso, teóricamente hablando, etc. Pero por ahí va la inquietud. Raya para la suma, el común denominador de todas estas cuestiones son decisiones previas que se toman en la teoría general de grounding. Como hay muchos caminos abiertos, dependiendo del camino al que te vayas, es como la versión aplicada al fisicalismo se va a ir viendo. Eso, para no quitar más tiempo. Súper, entonces está Karin ahí también. Y la respuesta era muy concreta. Sí, habrían cualias bajo la teoría de Damasio para la emoción, pero sobre todo porque se trata de un proceso. La emoción debe ser entendida como un proceso que se compone a partir de distintos elementos que son representativos, otros que son corporales, y al decir corporalidad no me estoy refiriendo a un objeto definido, sino más bien decimos cuerpo y todos nos imaginamos un cuerpo ideal, pero el cuerpo ideal responde a una singularidad mediante lo que es cada cuerpo, de acuerdo a un montón de factores, desde el lugar donde vives, cómo te alimentas, si tienes tal o cuales rutinas de ejercicio, si no las tienes, el aire al cual estás expuesto, ¿cierto? El nivel de oxigenación o de tóxicos también que puedes capturar en tu vida cotidiana. Entonces, todo eso termina afectando la composición de la emoción, que es un proceso de flujo. Termina compuesto, y eso era como la relevancia de lo que yo estaba exponiendo, que tenemos distintas dimensiones y es una suerte de puente entre lo cognitivo y lo corporal. Entonces, todo eso acontece, pero acontece para poder presentarse mediante una experiencia subjetiva. Muchas gracias, Karin. Le damos la palabra a Diego Morales. Diego, por favor. Gracias. Tenía una pregunta para Rodrigo. Rodrigo, gracias por tu presentación, la encontré muy interesante. Buen tema. Pregunta muy corta. ¿Cómo ves tú el tema de las intenciones con acciones futuras? Por ejemplo, que tú te propongas la intención de lograr algo a largo plazo y tú tienes una secuencia de acciones para llegar a aquello. Ejemplo, alguien que se quiera graduar de la universidad y está en primer año y hoy tengo la intención de leer este artículo para que me vaya bien en esta prueba y quiero que me vaya bien en la prueba y así sucesivamente. ¿Cómo ves el tema de la intención, pero encaminada hacia acciones futuras y quizás muy distantes en el tiempo? Es un muy buen punto que, de hecho, lo trata bastante Anscombe y Davidson, no lo trata mucho Chemero. De hecho, yo me suscribo mucho a la crítica que hace Andy Clark de la propuesta ecológica de Chemero, en el sentido de que no elimina definitivamente la noción de representación. Y él dice que básicamente uno puede tener una representación más modesta, en el sentido entre que más abstracta se vuelve la acción, uno puede empezar a requerir ya representaciones. Puede que en algunos contextos no habría necesidad de representaciones, pero entre más se va volviendo más compleja la tarea o más abstracta, necesitamos representaciones. Y eso lo uno a tu pregunta, porque yo diría que una intencionalidad de ese tipo
no creo que se podría explicar en los términos que lo pone Chemero, simplemente captando las affordances que hay en el ambiente nada más. También hay un proceso de los fines propios del organismo en relación al ambiente, y yo creo que en ese sentido la determinación ya no deja y se vuelve lineal. Si uno toma el préstamo en la dirección de Fitt, como lo llama Searle, sería no simplemente esta determinación parcial entre ambiente y individuo, sino que ya sería hacia el mundo la intencionalidad más que esta interacción o baile acoplado entre los distintos ambientes. Yo diría que tomando la crítica de Clark a Chemero y la necesidad de cierta noción de representación un poco más modesta y no tan explícita como lo pone Fodor o los cognitivistas clásicos, y tomando esta idea de que la intencionalidad debería tener esta dirección, como lo ponen gente como Eros Carvalho, yo iría por esa idea de comprender ese modo de intención. Gracias, Rodrigo. Abel, tienes la palabra. Okay. Solo dos preguntitas puntuales, una para Rodrigo y otra para Diego. Muchas gracias a los tres por las presentaciones, estuvieron buenísimas. Para Diego era una pregunta sobre el tema de que comúnmente se considera que la relación mente, o sea, que estoy de acuerdo contigo con respecto de que la emergencia no es explicativa y nos deja bastante satisfechos en ese sentido. Entonces me interesó esa parte de la propuesta del grounding en el que me explicaría por qué la mente es como es. Pero la alternativa que se sugiere comúnmente para cumplir ese rol es la noción de realización, donde se supone que la noción de realización me va a indicar qué aspectos del realizador hace que la mente tenga ciertos otros aspectos. Imagina que no es lo mismo, pero mi pregunta era ¿por qué, en qué sentido crees que la noción de grounding podría ser mejor que la realización que tiene ya una historia larga en filosofía de la psicología? Y la pregunta para Rodrigo era si crees que esta noción de agencia extendida, además de los problemas que mencionaste, una preocupación que yo tengo respecto de esa noción, y quería preguntarte qué pensás, si era un problema o no, es cómo se lleva con problemas éticos vinculados a la agencia, en particular con el problema de la asignación de agencia y de responsabilidad. Cuando tenés un agente distribuido y tenés una sola persona que cometió un crimen, por ejemplo, pero hay una banda de criminales, por ejemplo, no sé, hay un agente distribuido. Y segundo, para vulneraciones de la agencia, digamos. Cuando yo estoy acoplado con otros agentes, pero de alguna manera esos agentes disminuyen mi agencia en algún sentido, pero si yo pienso la agencia como algo extendido, si cabe espacio para decir que, digamos, que otras personas o incluso dispositivos podrían estar minando mi agencia, o ya que la agencia está extendida, no me tengo que preocupar por ese tipo de cosas. Eso, gracias. Bien, tenemos que cerrar ahora. Tal vez podemos darle un minuto a Marcos, que está con la mano alzada. Entonces, Marcos, si puedes muy rápidamente hacer tu pregunta. Y creo que va a ser la última pregunta, ya no nos queda tiempo. Bueno, gracias Ruth, muchas gracias. Y muchas gracias a todos por sus intervenciones. Las 4 ponencias fueron sumamente interesantes. Yo tengo una pregunta muy pequeña para Karin respecto de estas categorizaciones de emociones y la información que nos dan respecto del mundo y del propio cuerpo. Quería preguntarle si considera que hay un subconjunto de emociones que son más interesadas, digamos, en el propio cuerpo, o que hablan más sobre ese estado actual, o si lo extendería ella más bien a todas, sobre todo en función de este debate sobre el clásico, ¿no? Sobre si las emociones son más bien altruistas o egoístas, o hay algo intermedio. Esto así como muy breve, gracias. Muchas gracias. Mira qué interesante lo que me preguntas, porque esta definición de las emociones primarias y secundarias nos permiten
hacer una reflexión en torno a aquellos elementos que son reflexionables en torno a la experiencia emocional. Siendo las primeras, las más primitivas, mucho menos asequibles desde la perspectiva representacional y también desde cómo se van construyendo en el tiempo o van generando un mapeo en nuestros cuerpos, así como desde cuándo se generan hasta cuándo terminan expresándose, o qué es lo que las genera. Pero en el caso de la segunda sí, y es interesante porque son justamente todas aquellas, es toda aquella dimensión que nos permite significar el mundo desde una perspectiva muy amplia. O sea, yo por ejemplo pensaba en las experiencias estéticas, por eso era lo que había en algún minuto querido hacer el puerto de este trabajo, o incluso las experiencias religiosas. Cuando yo al final de mi trabajo, que fue algo que también tuve que dejar fuera, quería exponer la propuesta de Simón Don, es interesante que él expone distintos casos estudiados donde, por ejemplo, la percepción termina siendo gobernada por la afectividad. Y pone distintos ejemplos, como en el caso de personas ansiosas, cómo termina afectando la cognición, el hecho de apurarse en los resultados y terminan muchas veces cayendo en errores respecto a cosas que se supone que sí saben. O también cómo afectan en los prejuicios sociales, cómo la percepción termina afectada por razones afectivas en los prejuicios sociales. Y eso está también muy estudiado y también es parte de los elementos que utilizan grandes organizaciones como la UNESCO para poder plantear todo el trabajo que hacen en contra de la discriminación, la xenofobia, etc. Por lo tanto, creo que respondiendo a tu pregunta, el segundo tipo de emociones, que serían estas emociones secundarias, son las que nos entregarían mayores informaciones respecto a nuestra propia historia, respecto a nosotros y al lugar también donde hemos crecido. Excelente. Estamos solo 3 minutos pasados en nuestro horario tope. Así que gracias a todos y todas. Muy, muy fructífero este diálogo. Excelentes presentaciones, así que más felicitaciones. Ya, y están liberados para asistir a las próximas charlas. Un abrazo. Gracias a todos. Chao, gracias, muchas gracias. Gracias y felicitaciones por el simposio también.